Toda la gloria es para nuestro Dios, sin duda alguna. Definitivamente Él es el dador de la vida y por eso es que a Él le damos toda la gloria. Tal como lo compartía Rocío con la primera bebé, tuvo las complicaciones y de alguna manera y hasta cierto modo los médicos como que tenían la sospecha que se fuese a repetir la misma situación, pero bendito sea Dios, estuvimos orando, pidiéndole al Señor y para la gloria de Dios el bebé nació en su tiempo sin ninguna complicación, aunque sí se adelantó creo que un par de días, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero gracias a Dios, bajo el cuidado de Dios, ¿verdad? Y por eso ellos hoy en gratitud vienen a presentar a sus pequeños y nos unimos a ese gozo, a esa alegría de parte de ellos. Y es que como padres de familia tenemos una responsabilidad bien importante del poder guiar y encaminar a nuestros pequeños. Y bueno, por lo general cuando dedicamos y presentamos a los pequeños, compartimos y comunicamos algunos principios que la palabra del Señor nos enseña para todos aquellos que somos padres de familia, porque ser padre de familia me llama la atención porque alguien decía acerca de los diferentes retos de la vida y alguien dice de que existen 3 retos que el hombre debe de llevar a cabo y debe de cumplir antes de morir. Uno de ellos es engendrar un hijo, otro es plantar un árbol y el tercero, unos dicen escribir un libro, pero otros se han atrevido a decir que en lugar de escribir un libro es emprender una empresa o fundar una empresa. Cuando nos ponemos a pensar acerca de esto, realmente procrear un hijo cualquiera lo hace. Plantar un árbol de la misma manera cualquiera lo hace. Si se trata de fundar una iglesia, una empresa, quizás no cualquiera lo hace, pero hasta cierto modo podríamos decir se podría llevar a cabo. El asunto no es tanto eso, el asunto no es tanto procrear un hijo, el asunto no es tanto sembrar un árbol, ni tampoco fundar una empresa. Porque eso se podría hacer tal vez de una forma fácil. El desafío y el reto sería cómo voy a criar a ese hijo. ¿Cuál va a ser el cuidado que yo le voy a dar a ese pequeño? ¿Cómo voy a atender también a ese árbol que se planta? Porque de los miles de árboles que se plantan, en su mayoría, muchos mueren, muchos se secan, se marchitan porque sembrarlo es fácil. El problema radica precisamente en poder cuidar aquel árbol para que pueda permanecer con vida. Y en el tema del asunto de el poder fundar o iniciar una empresa, quizás podría ser fácil, pero ¿cómo se va a desarrollar aquella empresa? ¿Cómo se va a hacer crecer aquella empresa? Ese es el reto y ese es el desafío. Y entonces, dentro de esa premisa, pensando entonces en la labor de padres que nosotros hemos asumido, todos aquellos que tenemos el privilegio de ser padres de familia, creo que hemos asumido un rol, un reto bastante interesante y que necesitamos ejercerlo con responsabilidad. Y para ello, así rápidamente, quiero que me acompañe con su Biblia. Vayamos al primer libro de Crónicas, capítulo 28, y en su versículo número 9, aquí David, como rey, como padre de familia, como padre de su hijo Salomón, le está dando un consejo a su hijo. Y es que si hay algo que nosotros necesitamos comunicar a nuestros hijos, es poderles no solamente dejar la herencia, porque algunos dicen la mejor herencia de la vida en estos tiempos es la educación. Y bueno, yo digo, está bien, pero también hay otras herencias, hay otras riquezas que nosotros podemos darles, que nosotros podemos comunicarles y podemos transmitirle también a nuestros pequeños. Y precisamente en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, dice la Escritura: y tú, Salomón,
hijo mío, escuche esto, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Un consejo muy puntual, muy fundamental que este padre de familia, David como rey, David como patriarca en la monarquía hebrea, está comunicándole a su hijo Salomón diciéndole: y tú, hijo mío Salomón, reconoce al Dios de tu padre. Es decir, nosotros como padres de familia tenemos el reto, tenemos el desafío. Tenemos, mis hermanos amados, como oficio el rol de poder enseñar a nuestros hijos, no solamente en las artes, no solamente en las ciencias, no solamente en los conocimientos de la vida en aspectos propiamente seculares, sino que también cada uno de nosotros como padres de familia tenemos el reto, el desafío de poder enseñar, de poder instruir a nuestros hijos también en la vía espiritual. También tenemos como reto y como desafío poder encaminar a nuestros hijos precisamente para que puedan conocer al Dios al cual usted y yo le podemos servir. Ese Dios al que usted y yo le servimos, ese es el reto también como padres de familia que hemos asumido delante de Dios. Es una responsabilidad bastante grande, y por eso es que nos alegra el poder ver a muchos padres de familia. Hoy no se encuentran todos los padres de familia porque tenemos grupos en la iglesia, pero qué precioso es poder saber que cada uno de nosotros que hemos asumido ese rol como padres de familia, queremos asumirlo precisamente con responsabilidad delante de nuestro Dios para poder llevar a cabo el trabajo como tales con excelencia delante de la presencia de nuestro Dios. En Proverbios capítulo número 22 y versículo 6, el proverbista nos enseña algo en la línea que estamos comunicando, porque aquí David le está diciendo a Salomón: y tú, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Es decir, David se está tomando el tiempo necesario para poder aconsejar, para poder instruir, para poder guiar, para poderle comunicar los principios de vida, pero precisamente los principios espirituales, los principios que giran en torno a la fe. Y por eso es que David le está diciendo a su hijo: y tú, hijo mío Salomón, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Pero en Proverbios capítulo 22 y verso 6, este es un consejo bastante puntual para cada uno de nosotros y al que tenemos que prestarle atención. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice la palabra, no se apartará de él. Es impresionante saber que hay etapas en la vida de los pequeños. Según desde el ambiente propiamente tanto psicológico como pedagógico, se sobreentiende que los niños en los primeros años de 0 a 5 años, el corazón de los pequeños viene a ser como una esponja. El corazón de los pequeños es como esa esponja que usted agarra una esponja donde hay algo mojado, aquella esponja comienza a absorber todo aquello que se encuentra a su alrededor. Eso es precisamente lo que hacen nuestros niños de 0 a 5 años. Comienzan a absorber todas aquellas cosas que nosotros les comunicamos a ellos, todas aquellas cosas que nosotros les transmitimos, ellos los están absorbiendo, ellos están recibiendo
todo ese tipo de información que les comunicamos. Por eso es que en algún momento, ya de 6 años para arriba, si aquel niño ha sido creado en medio de un ambiente de violencia, en medio de un ambiente de agresividad, si aquel niño ha sido creado en medio de un ambiente donde se da el abuso psicológico, el abuso físico y los diferentes abusos que pueden haber, aquel pequeño comienza a absorber aquello. Ya de 6 años para adelante vamos a ver en la vida de aquel muchachito o en la vida de aquella muchachita, una muchachita o un jovencito agresivo, muchachito violento, muchachito que va a querer descargar la furia, va a querer descargar el enojo, la molestia, la violencia que le fue comunicada. Por eso el texto en Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero qué bueno es cuando nosotros, como padres de familia, somos responsables en nuestra labor, en nuestro rol, en el compromiso que hemos adquirido, y podemos guiar, podemos encaminar a nuestros pequeños por un ambiente que pueda ser sano, agradable, en donde ellos se puedan sentir cómodos y que ellos puedan ser formados y que puedan recibir precisamente una instrucción saludable. Porque los primeros años en la vida de los pequeños son formativos. Hay padres de familia que en los primeros años de vida no desarrollan el trabajo como tal. Después, cuando ya los pequeños, en este caso, ya no son pequeños, sino que ya entran a la etapa de la adolescencia y comienzan a manifestar reacciones que quizás para los padres de familia no son agradables, o impulsos que no son saludables. En algún momento hay padres de familia que quieren corregir esas malas acciones, pero ya es bien difícil, ya es bien complicado. ¿Sabe por qué? Porque en los primeros años de formación, el padre de familia no asumió el reto, no asumió el rol como tal, y por esa razón es que necesitamos nosotros, como padres de familia, en los primeros años de vida, instruir a nuestros pequeños. Cuando lo amerite, poderlos corregir, poderlos disciplinar, porque la instrucción es formativa. La instrucción, mis hermanos amados, crea el carácter, crea la personalidad en la vida del pequeño o de la pequeña. Por eso el texto que estamos leyendo dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo. Esos principios de vida, yo no lo comparto por nada, pero nuestra madre, nosotros fuimos criados en un ambiente no cristiano, pero fuimos formados bajo una disciplina, fuimos creados bajo algunos principios éticos, morales, en donde hasta el día de hoy esos principios, tal como lo estamos viendo acá, esos principios no se apartan, porque en nosotros fueron impuestos, fueron comunicados, fueron transmitidos. Y entonces ese estilo de vida, definitivamente que se aprende desde casa, siempre se van a tener. Y qué mejor si esos principios de vida pueden ir acompañados a través de lo que es la instrucción de la palabra. Por eso aquí dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Dentro de esto también tenemos la responsabilidad de poder guiar a nuestros hijos también en el camino de nuestro Dios, de poder encaminar a nuestros hijos para que también ellos puedan amar a Dios. Por eso en el texto en el que iniciábamos, David le está diciendo a Salomón: y tú, hijo mío Salomón, reconoce al Dios de tu padre, porque tal como lo mencionábamos al inicio, el reino de los cielos, el evangelio no es solamente para adultos, también es para niños. Y por eso Jesús dice: dejen a los niños que vengan a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos también es para niños, y por esa razón es que necesitamos nosotros encaminar a nuestros hijos por el camino de bien. Por eso, para que los errores que nosotros en algún momento cometimos, nuestros pequeños, o en este caso nuestros hijos, no los puedan cometer. Nosotros probablemente tomamos algunas decisiones equivocadas,
porque desconocíamos quizás en algún momento los principios, los parámetros que la palabra nos enseña, pero por eso nosotros queremos instruir de una forma correcta y de una forma saludable a nuestros hijos para que ellos puedan ser enseñados por el camino de bien. La palabra nos enseña en 2 de Timoteo, capítulo número 1 y versículo 3, la responsabilidad de una madre y también la responsabilidad de una abuela que se tomó a la tarea de poder instruir a sus hijos. Escuche lo que dice aquí. Pablo está diciendo, hablando en relación a Timoteo, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. El versículo número 4 dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pero oiga lo que viene, dice acá en el verso 5, trayendo a la memoria, ¿qué dice su Biblia? Dice: la fe no fingida que hay en ti. Si usted puede subrayar eso en su Biblia, hágalo. La fe no fingida que hay en ti. Pero vea lo que sigue diciendo: la cual habitó primero ¿en quién dice? En tu abuela Loida, y también esa fe no fingida, dice, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, Pablo está admirando el carácter de vida cristiana que tiene este muchacho llamado Timoteo, al resaltar y a subrayar esa virtud que había en Timoteo, porque en Timoteo había una fe no fingida. Hoy en nuestro ambiente eclesiástico, no hablo a nivel local de iglesia, pero sí a nivel general, en aspectos generales del evangelio. Lamentablemente hoy hay mucho cristiano falso. Hoy hay mucho cristiano que se esconde detrás del nombre del cristianismo, o que se esconde detrás del evangelio. Únicamente llevan el nombre de cristianos o únicamente llevan el nombre de evangélicos. Pero es de admirar a aquellos cristianos que realmente son genuinos, aquellos cristianos que verdaderamente son verdaderos, que son legítimos, que en ellos, tal como estamos viendo aquí, no hay una fe fingida. No hay un estilo de vida oculto o que pueda ser de apariencia, sino que hay una fe legítima, una fe verdadera. Pero esto, mis hermanos amados, se comunica, esto se transmite, esto se comparte. Y por eso dice trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pero dice Pablo, esa fe no fingida primero dice habitó en tu abuela Loida, y luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Entonces, aquí podemos ver una cadena de una abuela que se dedicó precisamente a instruir, a educar a su hija, en este caso Loida, o en este caso, perdón, a Eunice, y Eunice asimiló los principios, las enseñanzas que su madre Loida le comunicó, y entonces los principios que fueron comunicados de Loida a Eunice, ahora Eunice se los comunica a su hijo Timoteo. Por eso, qué precioso es poder saber que nosotros como padres de familia tenemos el rol, tenemos que tener presente que tenemos el desafío, el reto de poder enseñar, de poder instruir, de poder encaminar a nuestros hijos. Por eso al iniciar la palabra les decía que ser padres de familia, cualquiera lo es, pero realmente asumir el reto como tales, no cualquiera lo hace, porque el tema de ser buenos padres de familia conlleva entonces a poder guiar, poder aconsejar, poder instruir y también en su momento poder corregir a nuestros hijos. Porque hay momentos en donde, aunque a nosotros nos duela, ¿verdad? Pero a los hijos hay que corregirlos.
En algún momento a los hijos va a haber que amonestarlos. Eso tiene que ver con la instrucción. Eso tiene que ver con la guianza de nuestros hijos. Por eso el proverbista enseña una serie de consejos que giran en torno a esta línea. Si gusta, regresemos nuevamente a Proverbios. Porque en Proverbios se nos da una serie de consejos que giran en torno a esto que estamos hablando. Aquí mismo en Proverbios, hace un momento estábamos leyendo en Proverbios 22:6, pero ahora vamos a leer en el capítulo 23 de Proverbios y versículo 13. Hay momentos en donde los niños, los hijos, necesitan ser corregidos. Y por qué no decirlo, en algún momento necesitan ser disciplinados o castigados. A veces a nosotros como padres de familia nos duele cuando se trata de corregir a los hijos. A veces nos duele cuando se trata de disciplinar, y por qué no decir, cuando se trata de tomar la paleta o de tomar el cincho, ¿verdad? Es cosa difícil. Yo recuerdo cuando mis hijas estaban pequeñas y se trataba de corregirlas, a mí me dolía. Pero ¿sabe por qué corregimos? Porque los amamos, porque deseamos el bien para ellos. En Proverbios 23:13 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, dice, no morirá. Verso 14 dice: lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Lamentablemente, tal como lo mencionaba hace un momento, hoy en nuestra sociedad podemos ver a hombres y mujeres, es decir, jóvenes y señoritas, que andan hundidas en malos pasos, que andan llevando actividades ilícitas y que ponen quizás en evidencia a su familia, y que en algún momento los padres de familia quieren como que corregir y enmendar el error que cometieron con sus hijos al poderles tolerar algunas cosas cuando necesitaban castigo, y ahora que quieren corregir, ya es demasiado tarde. Por eso la palabra dice: no rehúses corregir al muchacho, porque lo castigarás con vara y no morirá. Porque la corrección hace que el muchacho o la muchacha pueda ser apartada del mal camino. Pero si nosotros no estorbamos la vida de nuestros hijos, entonces ellos van a ser formados o van a ser llevados por el mal. Y cuando nosotros querramos que ellos puedan enderezar sus pasos, va a ser demasiado tarde. Por eso vamos a ver otros textos. Pero aquí dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Librarás su alma, en otras palabras, del infierno. ¿Cuántas personas en algún momento, como resultado de sus actividades que son incorrectas, toman caminos indebidos, caminos incorrectos que los llevan a la perdición, que los llevan a la ruina? Por eso el trabajo como padre de familia no es nada fácil, pero aquí tenemos nosotros el manual divino para podernos nosotros informar y para nosotros de esa manera poder instruir a nuestros hijos. Y si en algún momento el pequeño o la pequeña necesita ser corregido o corregida, aunque a usted le duela y aunque usted no quiera, y aunque después de que le ha dado con el cincho, usted se le va a rodar alguna lagrimita por ahí, pero lo hacemos por amor. La palabra nos enseña también allá en el libro de Hebreos, diciendo, si gusta lo vemos, vayamos a Hebreos, porque nuestro Dios, como ese Padre amoroso, también Él nos corrige, también Él nos disciplina. La palabra dice de la siguiente manera, ahorita vamos a dar este texto, porque dice la palabra que no retengamos la amonestación, porque dice que Dios al hijo que ama lo castiga, lo disciplina, porque la disciplina es formativa. La disciplina, mis hermanos amados, sirve precisamente para poder hacer apartar al hijo, a la hija, al muchacho del mal camino.
Por eso es que necesitamos nosotros, en el momento que sea necesario, aplicar la corrección, aplicar la amonestación. Y vamos a leer también en Proverbios en un momento. Solo veamos este texto. Acá en el libro en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 9, oiga lo que dice. Hijo mío, leamos desde el versículo número 5. El verso 5 dice: ¿no habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hablando acerca de nuestro Dios para con nosotros? Hijo mío, no menosprecies, ¿qué dice? La disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque ¿qué dice el verso 6? Léalo. Porque el Señor al que ama, dice, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, dice, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué padre de familia será aquel que cuando ve que su hijo está haciendo algo incorrecto o algo indebido, no lo corrige, no lo amonesta, no lo estorba, no lo disciplina, a no ser, como sigue diciendo acá? Pero si se os deja sin disciplina, dice el verso 8, de la cual todos han sido participantes, entonces, ¿qué dice? Sois bastardos y no hijos. Entonces, aquel padre de familia, obviamente, si su hijo no es un hijo legítimo, en algún momento se va a detener para no corregir, para no poder amonestar. Pero si es su hijo verdadero, va a tener toda la libertad de poderlo amonestar, de poderlo corregir. Por eso es que ser padre de familia no es tarea fácil. A veces cuesta con el tema de la reprensión, de la amonestación, pero tenemos que hacerlo. Si en algún momento amerita el castigo, hay que hacerlo. Regresemos a Proverbios y vayamos al capítulo número 29 de Proverbios. Algunos principios estamos comunicando de lo que la Escritura nos enseña. Proverbios capítulo 29 y verso 15. Escuche lo que dice acá. Dice: la vara y la corrección, ¿qué dice que producen? Dan sabiduría. Estoy en Proverbios capítulo 29 y verso 15. Dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿qué dice su Biblia? Avergonzará a su madre. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Pero aquí nos habla de dos cosas: la vara y la corrección. En su momento hay que, mis hermanos amados, aconsejar, instruir, ¿sí? El trabajo verbal, el podernos sentar con nuestros hijos. ¿Cuántas veces nosotros con mi esposa nos hemos sentado con mis hijas para poderlas aconsejar, para poder corregir alguna acción que no ha estado bien? Nos hemos sentado, nos hemos tomado el tiempo para poderlas instruir, para poderlas corregir, para poderlas encaminar por el buen camino, porque eso es lo que hace un padre de familia. Se sienta a dar el consejo, pero hay el momento en donde si el consejo no se acata, a veces viene la corrección. Por eso dice la vara y la corrección. Ya cuando se habla de la vara, precisamente es el castigo, ¿verdad? Es el castigo físico, pero como dirían algunos profesionales, hay que saber si en algún momento usted va a utilizar el momento de la corrección, debe de saber dónde corregir a sus hijos, porque no debemos de caer en la situación de poder agredir a nuestros hijos, de no caer en la agresión física, porque también esto causa otros daños. Alguien dijo que por alguna razón Dios nos puso algunas partes, en nuestras partes nobles, un poco esponjosas, ¿verdad? Entonces hay que saber dónde corregir a los pequeños.
Sí, hemos conocido en algunos casos como pastores, hemos atendido a jovencitos, a pequeños que en algún momento nos muestran las marcas en los brazos, la espalda reventada, ¿verdad? Las piernas marcadas que papá o mamá les dejaron como resultado de la agresión. Entonces eso ya no es corrección, eso ya es agresión. Y la Biblia nos habla también acerca de lo que es la agresión. En Efesios la Escritura nos muestra acerca de poder disciplinar a los hijos. Si quieren lo leemos así rápidamente, como estamos hablando en torno a lo que es la disciplina. Vayamos a la carta a los Efesios. Y la Escritura nos muestra acá, capítulo 6, verso 1 en adelante, dice: hijos, Efesios capítulo 6 y verso 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero el verso 4 presenta algo a lo que tenemos que prestar atención, y es lo que estaban mencionando. Dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, dice la palabra, en disciplina y amonestación del Señor. Por eso es que la corrección con violencia o con agresividad causa daños emocionales, causa daños psicológicos en la vida del pequeño, y por qué no decirlo, también puede causar daños físicos, porque hemos sabido, o cuántos de nosotros en otro tiempo, cuando nos corrigieron, yo recuerdo cuando nosotros éramos pequeños y uno es rebelde, testarudo, malcriado. Yo recuerdo, nosotros no éramos cristianos, no crecimos en un ambiente cristiano, y mi madre agarraba una raja de leña y nosotros salíamos corriendo, y ella agarraba una raja de leña. Imagínese el tamaño de la raja de leña, y ya tenía pulso la viejita. Agarraba la raja, tal vez nosotros ya íbamos ahí por donde está el portón y lanzaba la raja. ¿Y qué cree que pasaba? Ahí caíamos, nos daba. Por la gracia de Dios nunca nos quebró, nunca nos lesionó, pero ese ya es maltrato físico, ese ya es abuso físico. Y claro, ella lo hacía, que nosotros no nos íbamos a quedar ahí quietecitos, de bueno, dele pues. No, salíamos corriendo, rebeldotes que éramos, malcriados. Pero bueno, digo esto porque estamos viendo acá en Efesios, porque dice, leamos ahí como decía en el verso 4, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, hay que saber cómo corregir a nuestros hijos, pero para poder saber cuál es el diseño de la disciplina y de la corrección, ¿dónde lo vamos a aprender? A través de la palabra, a través de lo que el Señor nos enseña aquí en la Escritura. Por eso en el capítulo 19 de Proverbios, oiga lo que dice, hablando acerca de lo que puede ser la corrección con violencia o la corrección con agresividad. En Proverbios capítulo 19 y verso 18 dice de la siguiente manera: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Es decir, como mencionábamos, en los primeros años que son formativos en la vida de los pequeños, si hay que castigarlos, si hay que disciplinarlos, o si hay que corregirlos, hay que hacerlo, porque es la etapa formativa. Pero dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Pero luego dice: mas no se apresure tu alma para destruirlo. Por eso, consejo sabio: cuando usted esté irritado, cuando usted esté muy molesto, cuando usted sienta que se le calentó la sangre, mejor no
no tome el cincho, no agarre nada para querer corregir al niño, a la niña, porque como dijo un padre de familia, no me enojen, porque yo ya molesto, ya no sé lo que hago, decía. Yo ya enojado, ya no sé lo que hago, decía. Y cierto, hay personas que cuando están irritadas, cuando están airadas, cometen locuras. Ya la magnitud del golpe ya no la miden. Y en algún momento han habido padres de familia que han dejado marcados a sus hijos para toda la vida. Por eso les he comunicado de un muchacho que en sus tiempos de niñez y de adolescencia fue un muchacho que fue abusado, fue un muchacho que el padre de familia lo trataba mal, y no solamente lo trataba mal a él, sino que él miraba el abuso que le causaba a su propia madre y a sus hermanos. Y aquel pequeño siendo indefenso, no pudiendo defenderse a sí mismo, ni poder hacer nada para poder defender a su madre ni a sus hermanos, siendo él el mayor, comenzó a guardar aquel odio, aquel resentimiento hacia la vida de su padre. Y aquel muchachito esperaba y ansiaba el poder crecer, poder llegar a ser una persona joven y de esa manera poderse vengar de la vida de su padre. Aquel muchacho creció con bastante ira, creció con bastante enojo, con bastante resentimiento, pero un día el padre de familia murió. Lo enterraron, lo sepultaron, y el muchacho, posterior a que todas las personas se fueron después del sepultamiento del padre, el muchacho se quedó allí en el cementerio. Cuando ya todos se habían ido y cuando ya estaba cayendo la noche, el muchacho comenzó a escarbar la tumba del padre. Esto nos lo contó un pastor de Quetzaltenango, porque precisamente el muchacho llegó a su iglesia a manifestarle al pastor el odio que le sentía a su padre. Entonces el muchacho comenzó a escarbar la tumba de su padre, que hacía minutos le habían dado u horas le habían dado sepultura, y comenzó a escarbar hasta llegar donde se encontraba la caja. Cuando él logra destapar la caja, saca el cuerpo de su padre y lo saca a la superficie. Y aquel muchacho, lleno de odio, lleno de amargura, lleno de resentimiento por la violencia y de la forma tan brutal en que su padre le corregía a él, corregía a sus hermanos, y la mala vida que le daba a su madre. Entonces el muchacho saca a su padre de la tumba y lo pone en la superficie, y estando en la superficie, aquel muchacho comienza a patearlo, comienza a agredirle, por supuesto, ya el cuerpo muerto, porque él buscaba el momento para poderse vengar de aquel padre que lo había marcado. Porque muchas veces, mis hermanos amados, y tal y como lo hemos visto y lo hemos leído en algunas oportunidades, las heridas físicas no son tan graves ni tan letales como las heridas del alma, como las heridas que se pueden llevar en el interior. Hay padres de familia que hieren emocional o sentimentalmente a los hijos. Por eso el texto que estamos viendo acá dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma, dice, para destruirlo. No se apresure tu alma para destruirlo. Debemos nosotros como padres de familia saber que la corrección es bíblica. Nosotros como padres de familia podemos corregir a nuestros hijos, pero debemos de hacerlo de una forma correcta, de una forma saludable, no con agresividad, ni con violencia, ni mucho menos con ira, porque entonces en lugar de causar un bien en la vida de los hijos, vamos a causar grandes males. No sé si estamos entendiendo la palabra en esta mañana, pero como estamos hablando, como padres de familia, realmente tenemos
Un rol bastante impresionante que debemos, con la ayuda de Dios, desarrollar, debemos de cumplir, y por esa misma razón necesitamos nosotros entonces instruir a nuestros hijos. Y para eso, para evitar que nuestros hijos nos puedan dar dolores de cabeza, porque si hay algo que es bien interesante que lo podamos tener presente, es, si quiere, con este texto voy a terminar. Vayamos nuevamente aquí a Proverbios capítulo 22 y versículo 15, porque como resultado de la naturaleza caída, como resultado de la naturaleza pecaminosa que hay en cada uno de nosotros, y como resultado de esa batalla que cada uno de nosotros estamos teniendo, la Escritura dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, es decir, el niño, la niña, el jovencito, la jovencita, por naturaleza hay una naturaleza de rebeldía, de desobediencia, de necedad. Pero ¿qué dice ahí? ¿Cómo vamos nosotros a tratar esos síntomas que no son saludables en la vida de los pequeños, en la vida de nuestros hijos? Dice: mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces, si no hay disciplina, si no hay castigo, si no hay amonestación, va a ser bien difícil que los niños puedan ser apartados de la necedad. Si nosotros somos solo padres tolerantes, que todo le toleramos a nuestros hijos, les estamos haciendo daño, les estamos causando males. Por eso debe de haber amor, debe de haber cariño, pero también debe de haber disciplina, debe de haber corrección, debe de haber castigo. Todo tiene que tener un balance. Y claro, no se va a castigar a un niño si no está haciendo algo incorrecto. Únicamente se castiga y se amonesta a los pequeños cuando lo amerita. Por eso ahí claramente dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo apartará de él. Y si quiere, todavía me permite darle un texto más, solo para cerrar este espacio y poder comunicar este texto. En el capítulo 13 de Proverbios, porque tal como lo venimos diciendo, el libro de Proverbios nos presenta una serie de instrucciones, y precisamente nos da las instrucciones para que nosotros, como padres de familia, podamos ejercer de una forma saludable el rol como padres. Capítulo 13 y verso 24 dice de la siguiente manera: el que detiene el castigo, ¿qué dice su Biblia? A su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿qué dice? Desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Hay quienes dicen: es que pobrecito el niño, es que pobrecita la nena. Pero la palabra dice que el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Es decir, cuando nosotros nos limitamos a no querer corregir porque pensamos: es que pobrecito, es que el nene, es que la nena. Cuando nosotros somos tolerantes, estamos manifestando en otras palabras que aborrecemos a nuestros hijos. Mas el que lo ama, dice, desde temprano madruga a castigarlo. Entonces nosotros necesitamos corregir a nuestros hijos desde temprana edad. Hay niños que desde los primeros meses, ya a los 6, 7 meses, ya hay niños que hacen sus berrinches y de repente le levantan la mano a papá y mamá y le pegan, le dan en la cara. Si usted se lo tolera, eso después el niño ya no solamente le va a levantar la mano, va a llevar a cabo otras acciones. Por eso son cositas que a veces dice: ay, tan chulo el pequeño, tan chula la pequeña. Hay cositas que hay que corregirlas y hay que cortarlas de raíces desde por eso dice ahí: mas el que lo ama madruga a castigarlo. Es decir, desde los primeros meses o los primeros años de vida debe de iniciarse el tema de la corrección, de la disciplina. Que Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que hemos comunicado. Oremos
Y pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría, ¿verdad?, para seguir ejerciendo el rol como padres de familia. Padre, te damos muchas gracias. Te agradecemos, Señor, porque nos has dado la oportunidad a cada uno de nosotros de ser padres de familia. Hemos asumido esta responsabilidad, Señor, y queremos llevar a cabo el rol que nos has encomendado, lo queremos llevar a cabo con responsabilidad, con seriedad, y sobre todo lo queremos llevar a cabo en base a los parámetros, en base a los principios que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a ser buenos padres. Ayúdanos, Señor amado, a ser esos excelentes padres, esos padres excepcionales que nuestros hijos desean que nosotros podamos ser. Ayúdanos a instruirnos, ayúdanos, Señor amado, para que nosotros podamos instruirnos a través de tu palabra y de esa manera poder nosotros encaminar, instruir, disciplinar a nuestros hijos por el buen camino. Permite que nosotros, como padres de familia, podamos ser los primeros en poderte conocer a ti y de esa manera poder encaminar a nuestros hijos por el camino correcto de la vida. Así oramos y te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén.